Muy bien, 6 minutos han pasado de las 10 de la mañana y estamos con un invitado muy especial, como bien les habíamos comentado con las chicas de Federalísimas. Nuestro invitado del día de hoy, el señor Roy Abelardo Nikich, candidato a intendente de la Ciudad de Resistencia. ¿Cómo le va, Roy? ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto saludarte a vos, a la audiencia y bueno, agradecido por esta oportunidad. Muchas gracias por venir. Sabemos que ya está en plena campaña de cara a noviembre, a estas elecciones de intendente que se desarrollan. Recién estamos hablando un poquito, ¿no?, detrás de cámara de cómo fue el camino, ¿no? Porque viene de una campaña bastante larga, acompañándolo a Leandro Esdero, con un resultado que ha sorprendido bastante a muchos, ¿no? Así es, sí, una campaña larga, pero interesante. Bueno, sobre todo uno se revitaliza con resultados positivos. Así que una campaña muy intensa, muy interesante. Un Leandro Esdero que hizo una tarea impecable los últimos 30, 40 días en la campaña provincial y acá en el área metropolitana, y una respuesta muy interesante por parte de la comunidad, de la gente, que, digamos, se transmitía y motivaba no solamente a la tropa que trabaja, al militante, al dirigente, sino que también entusiasmó a diferentes sectores de la sociedad, porque uno lo notaba, la cantidad de gente que quería colaborar, de qué manera puede aportar, de qué manera puede ser útil. Así que en ese sentido había algunas señales o varias señales positivas de que el resultado iba a ser bueno. Obviamente que nosotros teníamos la secreta esperanza, aunque no lo decíamos, de poder ganar en primera vuelta. Claro, porque se hablaba mucho de un posible balotaje. Es que era lo más sensato, pero después del 18 de junio, cuando se hicieron las primarias y hablábamos con los que habíamos participado en la primaria dentro de Juntos por el Cambio, dirigentes de uno y otro sector, yo les decía que entre todos no habíamos logrado llegar a todas las casas, llevar los votos a toda la gente. Es decir, que el resultado del 18 de junio era una decisión del pueblo chaqueño, no por lo que habíamos hecho nosotros, sino porque la gente había decidido un cambio. Así que en eso creo que fortalecimos ese criterio y obviamente la gente votó, como se decía en el eslogan, un cambio, el cambio es ahora. Y un resultado que va a ser histórico, es un cierre de ciclo político para la provincia del Chaco, y el haberle ganado al gobernador Capitanich, que es un dirigente importante a nivel nacional del Partido Justicialista, no es un tema menor. Así que en ese sentido creo que le queda una gran responsabilidad a Leandro, pero estamos muy contentos, muy felices y disfrutando. Y obviamente Leandro seguramente estará trabajando a full con los equipos a los efectos de poder ir armando un esquema de gobierno que no es fácil. Ahora, usted fue gobernador, sabe lo que es dirigir una provincia. ¿Cómo lo ve a Leandro con este nuevo desafío, ¿no? Y teniendo en cuenta también de en qué condiciones va a encontrar la provincia, con qué provincia cree que se va a encontrar Esdero. Desordenada, es decir, hay que definir cuáles son los puntos estratégicos de trabajo, pero yo siempre dije que cuando uno quiere ser intendente, gobernador o presidente, no tiene que estar pensando cómo va a agarrar un gobierno, en qué situación, sino que ¿Qué va a hacer? Uno quiere llegar y quiere cambiar las cosas y bueno, no quejarse mucho. No digo no hacer un balance de cómo se encuentra el gobierno, pero ponerse de espalda al pasado sin olvidarnos de las cosas y mirando hacia adelante. Y en ese sentido, Leandro lo tiene bastante claro que el desafío de él son los próximos años, y tiene una ventaja que la descubrí yo en estos últimos 4 o 5 meses de estar trabajando con él, que es una persona que escucha, ¿verdad? Es una persona que escucha y, a diferencia de lo que muchos pensaban, tiene poder de decisión propio, lo cual para mí es central en una gestión de gobierno. Así que escuchar a todos, saber evaluar, separar la paja del trigo, lo que viene bien intencionado o mal intencionado, todas esas cuestiones que hacen que la gestión sea exitosa. Y obviamente que la experiencia que tenemos nosotros de gestión
a requerimiento de él, obviamente vamos a estar contestes a acompañarlo. ¿Cómo se construyó esa relación con Leandro? Porque hoy ya podríamos decir que son grandes amigos, ¿o no? No sé, no, creo que amigos no. Para mí la amistad es una cuestión que va mucho más allá de la Va mucho política. más allá de la Sí, política. sí. A ver, éramos colegas diputados, estábamos en dos sectores distintos. En el 2021 competimos en las primarias, él con Convergencia, nosotros con Gerardo y Bruno Cipollini, con Aida, con Alicia en el 2021. Una cuestión que políticamente decidí yo, que consideraba que había que haber que tendríamos que tener una alternativa e ir a primarias en el 2021, a diferencia de muchos correligionarios que pensaban que era una equivocación. Yo decía, lo manifesté en aquella época y lo llevamos a la práctica, de que la única manera de movilizar todo el partido y las estructuras de los partidos aliados era con una primaria. Nosotros ganamos la primaria del 2021 y perdimos por muy poco la general, trabajando bastante menos para la general del 2021. Eso nos dejó muy cerca de poder competir en el 2023. El esquema que venía manejando el partido dentro de lo que es el movimiento mayoritario y sus aliados, si vos recordarás, era una encuesta en donde si Juan Carlos Polini o Leandro Esdero, el que mejor medía, encabezaba la lista. Claro. Eso se iba a definir en septiembre, octubre del año pasado, después noviembre, después diciembre, llegó enero y eso no se definía. Y bueno, Leandro me pidió si yo lo podía acompañar, ¿no? Si lo podía acompañar como candidato a intendente, allá por febrero, marzo, abril, ya ni me acuerdo cuándo, y yo nuevamente creía que era conveniente ir a primarias, o sea, volver a movilizar todo el partido, y creía y consideraba en ese momento que el perfil de Leandro Esdero era el mejor perfil para poder competir y ganarle al actual gobernador. Y bueno, hicimos... No se equivocó. Y sí, si me hubiese equivocado, lo mismo lo hubiese dicho. Digamos, bueno, esto yo a veces cometo errores políticamente incorrectos, claro, cuando hago declaraciones, entonces, pero por suerte uno hoy puede contar lo positivo porque las cosas se dieron, pero fundamentalmente, y en esto yo soy muy respetuoso, por eso dije el trabajo impecable que hizo Leandro Esdero en la campaña, hizo que la gente confiara, que tenga esperanzas de que estamos mal, que podemos estar peor todavía, pero que como seres humanos tenemos que tener esa aspiración a que en algún momento las cosas cambien. Y él generó eso. Ahora le queda la responsabilidad en un marco de una economía inestable, diría crítica y que puede estar peor, lamentablemente hay que decirlo, puede estar peor, y con la incertidumbre de lo que va a pasar a nivel nacional, una cuestión no menor. O sea que, bueno, en estos casos hay que abroquelarse, se tendrá que abroquelar él en el gobierno de la provincia, cerrar con el gobernador Capellanich no solamente una etapa de transición ordenada, sino también definir algunas cuestiones de acá a fin de año, sobre todo en materia económica, a los efectos de que diciembre, enero, febrero son meses críticos para la caja de la provincia, no nos encontremos con sorpresas, no porque no pueda ocurrir, sino simplemente porque no tenemos que tener ninguna trastabillada en los próximos meses, porque la situación anímica del chaqueño está muy caída, entonces cualquier cosita, cualquier desfasaje a uno lo puede desacomodar. Así que, más allá de la transición ordenada que han pactado, y me parece excelente entre el gobernador Capellanich y Leandro, el tema económico es un tema central y que sí, eso lo tienen que hablar personalmente y cerrarlo a los efectos de dar tranquilidad, que es lo que tuve yo cuando Ángel Rosas dejó el gobierno y que la tuvo Jorge Capellanich cuando yo dejé el gobierno. Es decir, tuvo varios meses de tranquilidad porque estaban los recursos para las obras, estaban los recursos para pagar los sueldos. Así que eso es lo que va a necesitar Leandro.
sobre todo por, aunque sea reiterativo, una situación de los chaqueños que estamos con una inestabilidad anímica muy fuerte, porque la inflación nos viene carcomiendo el bolsillo todos los días, hace muchísimo tiempo, y las expectativas no son las mejores. Claro, y los últimos meses del año, como usted dijo, también son claves, ¿no? La gente necesita tener plata en el bolsillo y bueno, va a ser fundamental el Estado y esta transición que esperemos que también sea de manera ordenada. Hablamos de la provincia y ahora vamos a meternos sí en la ciudad de Resistencia, que usted la viene recorriendo ya hace muchísimos años, no ahora porque está en campaña. ¿Con qué ciudad se encuentra hoy usted visitando los barrios de Resistencia? Mira, yo estoy hace muchos años en Resistencia. Yo en 1999 decidí venir a Resistencia, dejé la Intendencia de Tres Isletas, o sea que hace 24 años. Pero la Resistencia profunda la conocí antes del 18 de junio, gracias a vecinos, a instituciones, obviamente dirigentes y militantes nuestros que nos pusieron en contacto con cada uno de los sectores, recorriéndolos, y nos encontramos con una ciudad en la cual yo decía antes del 18 de junio, en plena campaña, en las reuniones que hacíamos con los vecinos, que me daba un poco de vergüenza que después de 40 años de democracia y de que nuestra capital en Resistencia tengamos que estar como precandidato diciendo que vamos a arreglar las calles de tierra, vamos a recolectar los residuos, vamos a iluminar la ciudad, vamos a bachear, vamos a hacer que los colectivos anden a horario, que estén limpios. Es decir, cuestiones, o limpiar los desagües. Cuestiones que tendrían que estar resueltas. Totalmente resueltas. Yo decía en esa oportunidad que si uno elige al azar 50 localidades del Chaco de tercera, segunda y primera categoría, o sea, pequeños pueblos hasta ciudades, y uno las va y las recorre, tienen las calles arregladas, tienen los desagües limpios, están iluminadas, la recolección de residuos se hace en forma habitual, es decir, ya son cuestiones que han sido superadas en el interior. Entonces, lo que pasa acá en Resistencia es totalmente a la inversa, hemos retrocedido mucho. Así que, ¿cuál es lo que a uno lo entusiasma, digamos? El vecino que quiere cambiar, el vecino que no se queja, dice esto está mal y queremos apostar a que podemos estar mejor. Inclusive cuando a veces en algunas reuniones entre vecinos empezaban a tener diferencias por el tema, generalmente los residuos y todas esas cosas, yo les decía que no era momento de distanciarse o de pelearse, si se quiere, entre vecinos, sino que había que esperar que la municipalidad haga lo que le corresponde, y una vez que la municipalidad hace lo que corresponde, veamos con los vecinos que no se acomodan a la convivencia cotidiana. Así que obviamente tenemos muy poca información. Yo la he requerido en los primeros meses, allá por abril, mayo, junio, obviamente, con los concejales nuestros, y no tenemos información económica, no hemos conseguido la información de las estructuras, salvo que antes del 18 de junio y fundamentalmente después del 18 de junio, yo debo agradecer a muchísimos trabajadores municipales que están haciendo aportes, ¿tá? Aporte desde su experiencia, desde su situación, lo cual nos ha permitido tener mínimamente una idea, pero estoy hablando muy pequeña, de cuál es la realidad. Lo que sí, hay una generalidad es el desorden que hay, la falta de políticas de Estado para mantenerla, sin insumos, sin equipamiento adecuado. Así que, bueno, es una tarea que, como yo decía, entre los trabajadores municipales, el vecino y las instituciones, siempre separo vecino y las instituciones, y el poder político, en donde estamos los 11 concejales y el intendente, los 12, estas tres patas, si trabajamos articuladamente, las cosas se van a hacer bien. Y yo hablo de los 11 concejales, no hablo de los oficialistas y opositores. La responsabilidad que vamos a tener de los 12
es ante la sociedad de Resistencia más allá de las pertenencias partidarias. Así que el desafío es interesante, estamos muy motivados. No solamente debo agradecer a los trabajadores municipales, sino también a empresarios, a vecinos que hacen su aporte. Precisamente hoy a la mañana hice imprimir, digamos, un aporte de 3 páginas sobre un tema específico bastante crítico acá de Resistencia. Es decir, en esto yo valoro muchísimo lo que la gente te puede aportar, porque de esa manera uno va a encontrar mucho más fácil las respuestas. Y obviamente en una charla con una persona criticaba muy fuerte a los trabajadores municipales, porque no hacían esto, no hacían lo otro. Y yo le dije que nosotros no tiene la culpa el chancho, sino quien le da de comer. Entonces, si no hay políticas claras, ordenadas, aparte planificadas... el trabajador municipal responde a una persona que es el intendente. Con equipamiento y todas esas cosas, digamos. Entonces, vos tenés que darle todos los elementos, tiene que estar todo planificado, todo ordenado, tenés la cadena de mandos, entonces uno tiene que bajar la línea, saber cuál es el criterio que se va a utilizar. Y obviamente yo con esto no estoy defendiendo al 100% de los empleados, pero el grueso de los empleados no tiene la responsabilidad que esto esté todo desordenado. Todos estos pequeños detalles, digamos así, de a quién vamos a responsabilizar, fui gobernador y dije, cuando nos dieron la oportunidad de administrar la provincia del Chaco, eligieron un gobernador. El gobernador eligió los ministros, los secretarios, ¿no? Entonces la responsabilidad política siempre es, en este caso, del intendente y en cierta medida de los 11 concejales. Si el secretario no funciona, si el jefe de departamento no anda, si el director, qué sé yo, qué sé cuánto, bueno, uno tiene que decir, señor intendente, las cosas no están funcionando correctamente. Y uno tiene la ventaja de que si participa y escucha, sobre todo al trabajador municipal, a los que están, digamos, en el frente de batalla y los que los conducen, son los que tienen la experiencia. Claro. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? ¿De qué manera se pueden resolver? Entonces, yo tengo la experiencia de haber sido intendente, es cierto, de una municipalidad mucho más chica, pero eso te da la pauta y te enseña, o aprendes, cómo es el trato humano con el trabajador municipal. Y por otro lado, la gran ventaja que uno tiene en los pueblos medianos como el mío, digamos que es Tres Iletas, que hoy es ciudad, es decir, es el trato cotidiano con el vecino. Es decir, ahí no tenés alternativa, sino en la oficina, es en la vereda, en la calle, en la casa, si es lunes, sábado, domingo, de día o de noche, vos estás en contacto con el vecino. Entonces, esa forma de trabajo, claro. Es fundamental conocer la realidad. En el caso mío, a mí me ha servido de mucho, y el haber recorrido la resistencia profunda, como yo le digo, me ha permitido estar en contacto con muchísima gente, con fundaciones, con organizaciones sociales, es decir, con el vecino. ¿El resistenciano se siente abandonado por esta gestión? ¿Qué le dicen en la calle? Muy molestos, muy molestos. Es decir, hay cosas que son inconcebibles. Es decir, los que hemos estado en gestión municipal, aprendemos a mirar la ciudad o el pueblo. Lo vemos porque como te toca ver si está limpio, si el pasto está cortado, si el foco funciona, no sé si me explico, toda esa cuestión. Entonces uno va mirando y viendo si se hacen bien o regular las cosas o cómo están. Entonces yo eso lo hago, hice el hábito y lo hago donde voy a Formosa a ver a nuestros nietos, nuestros hijos ahí, nuestra nuera, y yo ando en la ciudad y voy mirando la ciudad, si está ordenada, si pasan el semáforo en rojo, si están barridas las calles, claro, si está cortado el pasto, es decir, entonces acá en Resistencia, si uno se toma el trabajo de caminar en algunas cuadras los 100 metros, los detalles de desorden, y no digo de mugre y de todo lo que hay, son infinitos, ¿tá? O sea, es increíble, digamos. Entonces, bueno, la gente está molesta por el tema del transporte,
Una de las quejas muy fuerte, y por eso nosotros hablamos de las 12.000 luminarias LED, es el falta de iluminación. Eso era 98,1% iluminación. Y adosado eso, seguridad. Entonces son dos cuestiones que van centrales. de la mano. Yo recorrí Corrientes de noche con un vaquiano para no perderme, vi cómo era, o sea, no el centro de Corrientes, sino los barrios. Claro. Después pedí una audiencia y le agradezco al intendente Tassano, y de todas las cosas que ellos venían haciendo, le pregunté el tema de la iluminación. Y me dice, nosotros pusimos 12.000 luminarias LED. Y fue mi único compromiso de campaña con números. Dije, nosotros vamos a poner 12.000 luminarias LED en Resistencia. Digamos, tenemos casi la misma cantidad de habitantes, vi que eso había sido un progreso allá importante, y él me dice, vos no vas a creerme, íbamos a inaugurar cordón cuneta con ripio, digamos, en un barrio, y la gente se me arrimaba y me decía, gracias por la iluminación. Él me reconoce, yo no me había dado cuenta de la importancia que la gente le daba al tema de la iluminación, que está muy vinculada a la seguridad, está la verdad. O sea que la gente está muy molesta, muy participativa, esperanzada, y va a colaborar. Yo creo que en eso vamos a andar muy bien. Ahora, ¿cómo se hace para recuperar la confianza de la gente? Porque, como usted dijo, tema de desagües, iluminación, ripio, mejoramiento de calles, de avenidas, son cosas que ya las habían prometido en la actual gestión, que llegamos al final de esta gestión y que no se han resuelto. ¿Cómo se hace para que la gente vuelva a confiar? La única manera que hay es, primero, saber que el 11 de diciembre no se solucionan los problemas, que va a haber que ordenar, hacer todo, y esto no es para patear la pelota y sacarse las responsabilidades, pero la única manera es que el vecino visualice que la municipalidad ha cambiado y empieza a resolver los problemas. Transparentar los números también, a los efectos que se diga, bueno, nosotros vamos a poner 12.000 luminarias LED, ¿las vamos a poner el 11 de diciembre? Imposible. Claro. Pero sí tiene que saber el vecino cuánto dinero ingresa, en qué se gasta o en qué se invierte, a los efectos de, bueno, hoy todavía no me resuelven el problema, pero yo sé que paulatinamente se van cumpliendo las cosas, es decir, de qué manera limpiamos mejor la ciudad, de qué manera hacer los centros de transferencia, por ejemplo, que es recolectar los residuos, un centro de transferencia cercano, para que desde ahí con otro equipamiento se lleve al destino final. Se habló mucho de reciclado, economía circular, todo muy lindo en los libros, en los papeles. Nosotros tenemos que llevarlo a la práctica. Entonces, que al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, al año, nosotros podamos ir demostrándole al vecino que las cosas van cambiando, que no tendrán seguramente la celeridad que todos quisiéramos, los que estamos o estaríamos en el municipio, y el vecino que tiene que recibir los beneficios del trabajo municipal, pero que sí tenemos el objetivo, que está claro y que vamos camino hacia allá. Y si hay dificultades en el camino, es decir, esto creíamos que lo íbamos a poder hacer, no lo podemos hacer, nosotros tenemos que demostrarle al vecino que por qué no lo podemos hacer. ¿Ah? O no tenemos el equipamiento suficiente, o no tenemos los recursos para contratar, o no tenemos recursos para comprarlo, o no sé si me explico. Entonces, de esa manera, el vecino lo mismo va a decir, bueno, pues prometió o dijeron que iban a hacer y no se hace. Claro. Pero y no hacerlo al final de la campaña cuando estamos nuevamente en elecciones, que es lo que hacen todos, digamos. No. A ver, esto tiene que estar claro. Es decir, nosotros tenemos que resolver los problemas básicos que son los que hoy no se han resuelto en los últimos años. Entonces, no puede ser que un barrio, digamos, una casa, voy a poner, en una esquina, tenga a 50 metros o menos una laguna y se haya inundado, y al mes todavía tenía la humedad en el piso adentro y afuera de la casa, al mes. O sea, se inundó con la lluvia y permaneció. Por un solo hecho, la calle que lo separa la casa de la laguna, no le pusieron la alcantarilla.
Es una barbaridad. Entonces, es decir, no estamos hablando de una inversión inmensa, y no digo poner los 7, 8 tubos que habría que poner para que pasen 2 vehículos. Poniendo 4 tubos Estamos pasa hablando un de lo vehículo. fundamental. Estamos hablando de una cosa muy simple, muy práctica, Sí. ¿no? A ver, todos esos detalles que le cuestan a muchos dirigentes cuando llegan a los cargos, darle valor. Para los que somos de pueblo chico, nosotros los detalles esos pequeños son invalorables, porque es lo que hemos vivido, lo que hemos vivenciado, es decir, tener los desagües limpios. Nosotros en gestión allá, julio y agosto eran los 2 meses que se ocupaban exclusiva, no con exclusividad, pero sí o sí, de limpiar las cunetas y las alcantarillas. Y uno puede decir, ¿por qué julio y agosto? Porque son los meses de menos lluvia y de menos crecimiento del pasto, entonces te permite trabajar holgado los 60 días y apenas vienen las lluvias de primavera, ya el agua empieza a correr porque las cunetas están limpias y las alcantarillas estaban habilitadas. ¿Tá? Entonces, estamos hablando de sentido común. Claro. ¿Tá? Entonces, y uno de los defectos que tenemos los políticos es que cuando estamos en un cargo queremos ver de qué manera vamos a ganar la próxima elección. ¿Por qué el político pierde el sentido común cuando llega al cargo? Y por eso nos suben el humo Se suben al pony. a la azotea, nos subimos al pony, digamos, ¿viste? Nos la creemos, ponemos gestión fulano de tal. Es decir, ninguno de nosotros, estando en gestión, metemos la mano en el bolsillo para hacer algo. ¿Tá? Entonces, pongo gestión fulano de tal. Hermano, si la plata es de todos, simplemente te elegimos como intendente, o te elegimos como gobernador, o te elegimos como presidente, para que nos administre lo que es de todos. ¿No? O sea, cuestiones muy básicas, digamos, de sentido común nuevamente. Y bueno, lamentablemente algunos se la creen y bueno, digamos, hice esto, hice lo otro. Hiciste porque la plata es de todos y vos sos porque es lo que debía hacer también, y es ¿no? lo que tenés que hacer, es la obligación, es la responsabilidad. Es decir, a ver, en estos últimos años, el no haberle dado la importancia que tiene la educación, la salud y la seguridad, ¿qué implica? Que uno no gana elecciones con seguridad, uno no gana elecciones con salud pública y uno no gana elecciones con el sistema educativo funcionando. Entonces estas 3 cosas pasan a segundo plano, cuando ética, moral y humanamente son las que no se pueden soslayar. Entonces, ¿cuál fue la política en este último año? Hacer escuelas. Agradecemos. Hacer hospitales. Agradecemos. Hacer comisarías. Agradecemos. Comprar patrulleros. Agradecemos. Pero lo que nosotros necesitamos es que haya médicos, haya insumos, haya equipamiento, haya medicamentos en los centros de salud y en los hospitales. Y que en la escuela que se construya estén los docentes, y en ¿no? la escuela que estén los docentes, que tengan la partida de sostenimiento, que los chicos tengan los útiles, los insumos que necesita el docente para poder avanzar. Es decir, las cuestiones, mira, entonces eso se dejó de lado. Entonces, son las cuestiones en donde, en el caso nuestro, ¿cuál es, a mi criterio, la obra más importante que se hizo en la gestión cuando nosotros tuvimos el 2003-2007? Y yo le pregunto al 100% de los resistencianos y no va a saber. Y si uno le dice a los veteranos, los que tienen nuestra edad, inundaciones del 82, que llegó a 7, 8 cuadras, según los resistencianos, de la plaza, la inundación por la crecida del Paraná. La obra más importante que hicimos nosotros fue las defensas frontales del río Paraná y el dique derivador del río Negro. Con eso determinaron las inundaciones en resistencia por crecida del río Paraná, que no permitía que el río Negro... Y es una obra que muy pocos recuerdan. Nadie. ¿Ah? Entonces, cuando uno está en gestión de gobierno tiene que hacer lo que corresponda, ¿verdad? Después, si la gente se acuerda o no, pero esas son cuestiones centrales, digamos. Entonces, digamos, gestión Roy Nikitsch. Yo soy enemigo de eso. Yo por ahí veo algunos camiones o alguna cosa que no diga gestión fulano de tal. Está bien, es el intendente o es el gobernador o es el presidente, ¿no? Pero bueno,
no comparto eso. Así que nosotros nos vamos a dedicar, a mí me preguntaban, digamos, cuáles son las primeras medidas que vamos a tomar. Yo le dije, todas hay que tomar. Acá no hay, desde la más obvia, la más simple, la más poco eficaz que puede ser porque impactan poca gente, hasta las más críticas, las más difíciles de resolver o cuestionadas, lo que sea. Uno tiene que avanzar con todo el frente. Yo tengo bien dividido, pues lo dije en campaña, una cuestión son las cosas básicas de la municipalidad, de las responsabilidades, recolectar residuos, el transporte, el tránsito, la iluminación, es decir, los desagües, todo eso es lo básico, lo que tiene que hacer la municipalidad. Pero después nosotros vamos a tener una posición, decía yo en campaña, una posición dialoguista, de respeto, pero muy firme ante el gobernador. Y aclaraba en esa oportunidad, sin saber qué iba a ocurrir, lo lamento por Leandro. Lo decía a la gente, porque yo decía, bueno, va a ser el gobernador, y si yo digo diálogo, respeto, pero firme. Claro. ¿Y por qué esto? Porque el resistenciano vota al intendente para que resuelva los problemas que le competen a la municipalidad. Pero también necesita un intendente que se ocupe de ver cómo hace para articular con el gobierno de la provincia el tema de las cloacas. Una vecina, en una reunión que yo llego a su casa, me dice, agradezco el pavimento, pero ahora tengo las aguas servidas arriba, en superficie, dice, claro. Entonces no me hicieron las cloacas. Entonces, el tema de las lagunas es una competencia mixta. ¿Quién le corresponde al APA, a la Administración Provincial del Agua, la provincia? ¿Qué le compete a la municipalidad? Se firman convenios, bueno, a ver cómo se va a hacer. El tema de la seguridad, o sea, yo voy a ser un defensor del resistenciano. Y Resistencia, que es una de las ciudades más inseguras del norte argentino. Exactamente. El tema de las escuelas, los hospitales, los centros de salud. Como yo decía, no vamos a ser de docentes ni vamos a ser de médicos o de enfermeros. Pero sí vamos a preguntar cómo están, qué les falta, para nosotros estar contestes de trabajar junto con el gobierno de la provincia del Chaco a los efectos de defender los intereses del resistenciano. Así que en ese sentido la tarea va a ser ingente y nos va a tener ocupado muchísimo tiempo, pero activos. Una mujer me decía si golpeaba la puerta, si yo iba a atender. ¿Ah? Después me recordó que cuando yo era vicegobernador ella iba a mi oficina y yo la atendía. Pero dije, no sé si voy a estar, la puerta va a estar abierta más tiempo del que usted se imagina, le dije, porque voy a estar más tiempo en la calle que en la oficina. ¿Ah? Yo soy de tomar las decisiones, digamos, fijar los objetivos, planificar, bajar las directivas para todo, como decía hoy, a todos los estamentos, las líneas jerárquicas, pero yo siempre tomo la decisión y vengo acá abajo supervisar para ver si las cosas se hacen claro. o no se hacen, si hacen bien o no, digamos. Y bueno, el vecino es el que te dice, un poco que uno mira, un poco. Entonces, entre todos, si nos controlamos un poco, las cosas van a ser mucho más simples y más fáciles de llevar adelante. En un programa, yo digo que las cosas que estaban bien las íbamos a continuar. Y me pregunta un colega tuyo, o colega, no me acuerdo, me dice, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Claro. Y, ¿con qué continuaría? Y me dio en el aire, quedé pedaleando. y dije yo, el tema de, no es la palabra, de la castración de los perros. Castración gratuita, sí. Exactamente, yo creo que es una cuestión muy buena, que no solamente hay que continuarla, sino que hay que fortalecerla y fijar para los próximos 10, 15, 20 años cuál va a ser, digamos, la realidad de la convivencia entre los perros, los gatos y nosotros, digamos, para tener una cuestión, digamos, manejable. Yo tuve la oportunidad en el 94 de estar en Alemania, siendo intendente, fuimos por lo que era gestión de calidad en aquella época, estaba muy en boga, y fue el secretario de gobierno de la Municipalidad de Río Gallegos, de Santa Cruz, iba en el grupo nuestro, y le pregunta al disertante qué hacían con, digamos, con los perros de la calle. ¿Ah?
Y el hombre le contestó y bueno, siguió la charla, que eran de 1 hora exacta, entraba a las 9, porque a las 9 era, y se iba a las 10 en punto. Una digamos, prolijidad en los horarios. Y este amigo de Río Gallegos insistía mucho, hasta que el hombre dice, en Alemania no hay perros sin dueño. O sea que no podía haber perros en la calle, o sea que no había perros en la calle. O sea, porque le explicaba que eso, que cuánto, que todas las cosas, pero al de Río Gallegos no le cerraba, digamos. Entonces, el alemán le dijo, no hay perros. Entonces yo digo, nosotros tenemos que planificar a años. Entonces, ese es un tema que, digamos, quizás mucha gente que me esté escuchando va a decir, pero esa cuestión se está ocupando Roy. No, pero es importante, es importante. Para mí todo es importante. Entonces, y en lo personal, para mí mucho más, inclusive con el tema de la tracción a sangre. Es una cuestión que vamos a hacer lo imposible para resolverlo. Roy, por último, sabe que el panorama nacional es una gran incertidumbre. ¿Qué puede pasar si gana Patricia, gana Massa, gana Milei? En el caso de que gane Patricia, serían todos los planetas alineados para Leandro, para su gestión también en caso de ser electo. Si gana Massa, quizás también se pueda tejer alguna alianza, teniendo en cuenta de que también tiene mucha relación con radicales y gente del PRO. ¿Y si gana Milei? A ver, ¿cómo se imagina la gestión? No me preocupa la gestión municipal, ni me preocuparía la gestión provincial en sí, digamos. Sí las consecuencias de un gobierno de Milei, en general. Más allá de, más como ciudadano que como argentino. argentino. Obviamente que yo estoy hablando no porque voy a ser el intendente, sino porque estimamos que podemos ganar el 5 de noviembre. Sí. Si nos toca perder, estaremos, digamos, en la oposición acá en Resistencia. Pero, es decir, cuando yo fui gobernador, gobernaba Néstor Kirchner, de 6 gobernadores radicales... Y usted tuvo un buen gobierno. De 6 gobernadores radicales que había, 5 se hicieron kirchneristas, el único fui yo que no me hice kirchnerista, y goberné. Respeté al gobierno nacional y el gobierno nacional me respetó, o nos respetó a nosotros, a los chaqueños. Cuando fui intendente yo tuve 2 años de gestión con Acción Chaqueña y después 4 con Ángel, en donde también la gestión que le tocó al doctor Ángel Rosa fue excesivamente sin recursos, lo cual nosotros teníamos que en los pueblos arreglarnos con lo que teníamos. O sea que estoy más preocupado como vecino, como ciudadano, mejor dicho, que como candidato político a intendente, o posiblemente, si los resistencianos así lo deciden, ser intendente. Así que, y bueno, y toque lo que toque. En esto, yo lo dije hoy, es decir, si uno dice quiero ser intendente, me gusta hacer esto, lo otro, creo que habría que hacer esto reclama la gente, te lo pide, esto te sugieren, y cuando uno llega y dice, bueno, pero me dejaron así, me dejaron asado y toda esa cuestión, empieza a cosas, entonces tenemos que dedicarnos a otra cosa. Absolutamente. Es decir, como yo digo, un análisis concreto de cómo está la situación, digamos, de la municipalidad en este caso, para que el vecino de Resistencia sepa cómo está hoy y ponernos, como yo decía hoy, de espalda al pasado, sin olvidarnos, y de frente al futuro. Y avanzar por la positiva. Entonces, porque inclusive si uno hace una línea de partida, puede después decir a los vecinos, bueno, así arrancamos y así estamos hoy. El objetivo es aquel. Esto hemos avanzado, esto hemos retrocedido, esto estamos estancados. Así que es una cuestión crítica. O sea que obviamente para nosotros Patricia Bullrich es la persona que está mejor preparada, es decir, por los equipos que tiene, y en esto una fuerte impronta del conjunto de partidos que conformamos Juntos por el Cambio, pero además, es decir, el caso de Milei, que a mí me preocupa seriamente, y el caso de Sergio Massa, que es el candidato del oficialismo, que bueno, solamente que la gente interprete que vivir con una inflación de 2 dígitos mensuales
o de un dígito mensual, aunque sea, pero todo, digamos, un año corrido y todo eso, los que tenemos, los que hemos estado en el Rodrigazo del 75, en la hiper de Alfonsín, en la crisis del 2001, esta es de una profundidad similar, digamos, acoplando todas. Entonces, la cuestión no es menor hacia adelante, vamos a estar lamentablemente, y espero equivocarme de medio a medio, en una situación quizás bastante más delicada de la que estamos hoy, si esto puede llegar a estallar. Pero la gestión, esto Leandro creo que lo tiene claro, es decir, a él le tocará gobernar, él ya está definido que va a gobernar la provincia del Chaco con las condiciones nacionales que le toquen. A Ángel Rosa le tocó las condiciones que tenía, a Tahuina y Florencio Teneante, a nosotros también nos tocó, es decir, uno puede quejarse un ratito. Nada es fácil, pero no imposible, ¿no? Yo siempre veo el vaso medio lleno, ¿tá? Todos dicen, sí, pero vos, Roy, ¿te imaginás dónde te metiste? Me decían al principio. No importa dónde uno se meta, el tema es si uno está decidido, anímicamente fortalecido para cambiar las cosas para bien. Si no, tiene que dedicarse a otra cosa. Es decir, bueno, en la comparsa, o en un club de fútbol, o en una asociación de cualquier tipo, claro. Digamos. Cuando uno está en política, es decir, no importa lo complejo o difícil que sea la situación, es si uno está decidido a enfrentarla, y si está, digamos, preparado, digamos, formado para hacer o para llevar adelante este desafío, y si uno reconoce y sabe que no sabe todo, que sabe muy poco y que tiene que rodearse de gente que sepa. Roy, muchísimas gracias por su tiempo y por su visita, y lo felicito porque usted es uno de los pocos políticos que no ha perdido el sentido común y le ha tocado ser intendente, gobernador, vicegobernador, así que felicitaciones y esperemos que siga así, que eso también sea contagioso para los que vengan. Gracias, gracias. Muchas gracias.